A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Cuando los humanos empezamos a creer en dioses, la primera figura que imaginamos como divina estaba ahí, a nuestro lado. Era la mujer. La mujer era la única capaz de traer nuevos seres al mundo y era como la lluvia que fecundaba la tierra. Entonces la hicimos diosa, la diosa de todo lo que existía. Sí, hubo una época en la que Dios era mujer. Pero un día, los hombres descubrieron que también participaban en el prodigio de la reproducción. Entonces tomamos venganza y no tallamos más estatuillas de mujeres, de Venus con amplias caderas y generosos pechos. Y aprovechando nuestra fuerza bruta, hicimos que Dios cambiara de sexo. Ya Dios no era ella, sino Él. Y así todas las religiones tuvieron a un Dios macho como el principal. Y en política también se reflejó la inequidad. Cuando llegó la Revolución Francesa, el avance para las mujeres fue ninguno. Se proclamaron los derechos del ciudadano. De los derechos de la ciudadana, ni una sola palabra. La mujer siguió sometida. Si podemos subir a la guillotina, también exigimos el derecho a votar, dijo una de ellas. No pudo votar, pero sí pagó con su vida en la guillotina. Y muchas otras también. Pero eso no derrumbó el espíritu de lucha. En todas partes, miles de mujeres se levantaron para reclamar sus derechos. Finalmente, en 1917, un día como hoy, el gobierno británico aceptó el voto de las mujeres mayores de 30 años que fueran cabeza de familia. No era todo lo deseado, pero era un paso adelante. Y ese mismo día de 1952, Grecia reconoció el derecho de las mujeres al voto. Un día como hoy, 28 de mayo de 1917 y de 1952, las mujeres tuvieron un pequeño triunfo. Faltan muchos, y seguro que muy grandes, pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Diana Salazar dice estar preparada para enfrentar el juicio político. Leonidas Issa descarta acuerdo con el correísmo. Diferida la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. En política internacional a los 50 grados. Los editoriales serán de Martín Pallares. Lo de Verónica Abad puede terminar muy mal. Santiago Basabe, un presidente de pocas palabras. Noboa y sus 6 meses en el gobierno. Noticias del día. Diana Salazar dice estar preparada para enfrentar el juicio político. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció respecto al juicio político en su contra, que fue suspendido por parte de la Asamblea Nacional debido a su estado de gestación. En su cuenta de X, la funcionaria emitió un comunicado la mañana de este lunes 27 de mayo. Expresó que está preparada para cuando llegue el momento de enfrentar el juicio político. Dijo que, aunque el contexto ha cambiado, seguirá desmontando una por una las narrativas que han tratado y seguirán tratando de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales del juicio político, casos que son ventilados en las cortes ante los jueces competentes y sobre la base de evidencias. Salazar indicó que hasta la reanudación del juicio político por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, en los próximos días se expondrá el trabajo que ha realizado al frente de la Fiscalía General del Estado. A decir de la fiscal, ella se encuentra enfocada en poder terminar su periodo en abril del 2025. En un video que compartió en su cuenta de X indica que no será candidata a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2025 porque tiene otros planes personales. Días atrás la Fiscalía desmintió que Salazar haya viajado a Italia para participar de un foro internacional. Según la entidad, la funcionaria se conectó a la cita en forma telemática.
En redes sociales, el expresidente Rafael Correa, así como la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, cuestionaron el supuesto viaje que habría hecho Salazar a Italia, teniendo en cuenta el alto riesgo de su embarazo. Leonidas Issa descarta acuerdo con el correísmo. Casi una semana después del llamado al diálogo del correísmo al movimiento indígena de cara a las elecciones presidenciales de 2025, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, contestó la propuesta de la ex candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Este 27 de mayo, durante una entrevista con el espacio radial Primera Plana, Issa dijo que saludaba la intención hecha a título personal de González porque parecía que se había hecho eco del pedido de unidad de la izquierda en el país. Pero luego señaló que rechazaba la invitación porque mientras la presidenta del movimiento llama y necesita un diálogo, al día siguiente cae a dinamitar el expresidente Rafael Correa y por otro lado los anticorreístas vinculados a la derecha. Issa señaló que aún persisten dirigentes en Ecuador que no permiten establecer un verdadero diálogo entre los llamados movimientos y partidos de izquierda. Lo único que hemos dicho es que construyamos la unidad a partir de lo que pide el país, no a partir de insultos. Cuando termina el debate empieza la calumnia. No puede instalarse de esa manera, no con la Revolución Ciudadana ni con el Partido Socialista que ha apoyado a la derecha. Así agregó el presidente de la CONAIE. Además reconoció que sin la unidad de las izquierdas se hace tremendamente difícil enfrentar a la derecha. En las próximas elecciones generales de 2025, los ecuatorianos votarán para designar al presidente de la República y su vicepresidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional. Diferida audiencia preparatoria de juicio en el caso de la reconstrucción de Manabí. Al encontrarse justificado el pedido de diferimiento hecho por la fiscal general Diana Salazar dentro del caso Reconstrucción de Manabí y para precautelar el derecho a la defensa de los sujetos procesales, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Julio Inga, difirió para el próximo 26 de junio a partir de las 8:30 la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado en el que uno de los 9 procesados es el ex vicepresidente Jorge Glass. Inicialmente la diligencia estaba definida para este martes 28 de mayo, pero la titular de la Fiscalía solicitó el diferimiento debido a que la información requerida por las defensas técnicas de los procesados dentro del plazo de los 120 días de instrucción fiscal aún no ha sido remitida ni incorporada al expediente fiscal. El 12 de mayo pasado se cumplieron los 4 meses definidos para obtener los elementos de cargo y de descargo que sirvan para definir si todos o solo algunos de los sospechosos deben recibir un dictamen acusatorio que los lleve a fase de juzgamiento. Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Walter Solís, ex ministro de Obras Públicas y Transporte del gobierno de Rafael Correa, son los investigados en esta causa que permanecen fuera del país. El primero en Miami, Estados Unidos, y el segundo en México, y no han cumplido la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta sobre ellos. Únicamente el líder correísta se encuentra en la cárcel cumpliendo su orden de prisión preventiva, pero esto se dio luego de que fue detenido en el interior de la Embajada de México en Quito el 5 de abril pasado. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gustavo Isch, consultor político. El tema, los índices de popularidad del presidente Noboa. Los analizó, escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, el tema hay que verlo en contexto. El deterioro efectivamente de la imagen del presidente es un deterioro progresivo. Suele ocurrir con todos los mandatarios, porque una cosa es estar en campaña, ofrecer cosas para ganar y luego cuando ganan no cumplir con las ofertas, tener una oposición que empieza también a actuar, a condicionar y a forjar una narrativa contraria o cuestionadora de lo que hace cada gobierno. Eso es lo que le estaba ocurriendo al presidente Noboa. Entonces, insisto, hay que mirar las cosas en su contexto. Además, un segundo criterio. Las encuestas, las investigaciones cuantitativas que en general se realizan y se publican aquí en el país son, como todas las encuestas en cualquier país del mundo, una radiografía del momento. Lo que en realidad necesitamos tener, y es lo
que yo personalmente suelo hacer, y entiendo que algunos otros colegas también en consultoría política, es generar un análisis a profundidad de cómo evoluciona la credibilidad, la aceptación de los mandatarios, de sus gobiernos, los temas más importantes desde la perspectiva de la ciudadanía y que están obviamente anclados con la gestión del régimen, si es que es positiva, si es que está cumpliendo con sus ofertas de campaña o las está incumpliendo, las está traicionando, si es que los temas que en lo que más llamado en el imaginario de la colectividad han permitido que una tesis, que una propuesta electoral triunfe sobre otras propuestas, sobre otras campañas, se mantienen o se generan nuevamente percepciones negativas respecto a lo que las familias y las personas mayoritariamente están viviendo en el país. Esa investigación, esa clase de investigaciones son realmente estudios de opinión que profundizan, insisto, en esas temáticas y en algunas otras, y que además nosotros complementamos con lo que se conoce como escucha social en redes sociales, donde están los debates, donde están las discusiones, donde están las interacciones sobre los temas que generan corrientes de opinión en un país, en un determinado momento. Y ahí las cifras cambian, ahí podemos tener una mirada mucho más global, mucho más precisa de lo que está ocurriendo. Yo de entrada diría que la popularidad o la credibilidad del régimen no es del 58%, con muchísimo respeto a quienes han generado esa investigación y esos resultados. Yo tengo datos generados entre el 8 y el 13 de mayo por una empresa extranjera que usualmente trabaja en Iberoamérica sin ningún sesgo político, son investigaciones eminentemente técnicas y se realizó a 1.500 personas en todas las principales provincias del país, en todas las principales ciudades del país, y el dato al 13 de mayo es del 50,3%, es decir, esa Mucho curva más bajo de lo que se menciona en ciertas encuestas. Por supuesto, porque, insisto, el tema hay que mirarlo en su momento. El presidente gana con el 52% de los votos. El 3 de noviembre del 23 inicia su campaña electoral cuando dice al foro de financistas, de acreedores, de tenedores de la deuda, de organismos multilaterales, que su proyecto político tendrá sostenibilidad. No sabemos hasta ahora cuál es su proyecto político, pero al parecer sí lo tiene. Está condicionado, lo dice a la prensa el 3 de noviembre del 2023, que está condicionado a ganar las elecciones del 2025. Entonces, tenemos un gobierno de transición con un presidente que está permanentemente en campaña. Luego, esas declaraciones y esa simpatía que se generan, inmediatamente se conocen los resultados de las elecciones, emiten una percepción que oscila entre el 64-67% de apoyo, de aprobación y de expectativa positiva sobre un nuevo gobierno, porque es un gobierno joven, es un gobierno que prometió mucho en campaña, que no iba a subir impuestos, que iba a detener la explotación de petrolera en el bloque 43, donde se encuentra el Yasuní, que iba a generar empleo joven, entre otras promesas de campaña, que luego, una vez asume el cargo, empiezan a no concretarse, más bien empiezan por el lado absolutamente contrario. El decreto 110 y el decreto 111, que declara el conflicto armado interno y ubica también a las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía en la calle para contener al crimen organizado, le genera un apoyo de prácticamente el 80% de los ciudadanos por razones evidentes. Desde hace muchos meses atrás, antes de que él siquiera sea conocido en el país, pese a que fue asambleísta, ¿no? Es uno de los asambleístas con el perfil más bajo que pudo haber tenido esa asamblea, o la asamblea anterior, era la principal preocupación de la ciudadanía, por sobre la crisis económica.
La abogada especialista en Derecho, Marcela Estrella, en Radio Sucesos, habló sobre la terna para la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Vamos con la nota. Yo creo que este proceso, la crisis que ha atravesado el Consejo de la Judicatura, venía analizando algunos datos, nos arrastra, digamos, tiempo atrás, ¿no? No es un tema que realmente les coja de sorpresa, pero parecería que sí tienen un afán de apurarse. Cuando es algo que ya debía haberse solucionado en su momento. Llevamos 6 meses resolviendo nada más algo que a mi consideración... Pasó algo que hizo, es verdad que tienen que apurarse, debían apurarse antes, pero aquí pasó algo, seguramente no nos vamos a enterar nunca, pero aquí pasó algo que hizo que de la noche a la mañana se pongan pilas y ya rapidito. Es que no podemos desmerecer el hecho que el Consejo de la Judicatura, más allá de ser un órgano administrativo de la función judicial, sí es un actor o un escenario que permite la formación de actores políticos, y creo que está siendo mal utilizado este escenario. Lamentablemente yo no veo con buenos ojos, digamos que hay que hacer una separación entre lo académico, quizá lo profesional, porque yo no he venido a atacar la trayectoria de ninguno de quienes integre una terna. Por supuesto que sus perfiles son bastante envidiables, son personas de las que en la profesión, por lo menos en la administración de justicia penal, llegan a ser pioneros con temas que han trascendido en términos de globalización. Por ejemplo, el hecho de discutir la telematicidad de audiencias o la incorporación de aspectos informáticos en el manejo de expedientes judiciales. Vemos que hay un buen desempeño con criterios salvables y muy correctos, si cabe el término, por parte de estos jueces que administran justicia, que son los 3 que tú mencionaste, Milton, pero yo creo que aquí hay un abismo entre estos aspectos y realmente el rol que van a desempeñar como integrantes de el Pleno del Consejo de la Judicatura. Creo que tenemos varios antecedentes que nos obligan a hacer un distanciamiento entre lo ético, lo político, la moral, lo social, el ejercicio de la profesión. Es decir, hay varios aspectos a mi consideración que deberían analizarse. Y a mí sí me huele mal que hayan intenciones políticas, a mí sí me huele mal que hayan vínculos con personas que ya tuvieron que ver en temas de administración de justicia a favor de la corrupción, en contra de quienes denunciaban corrupción. A lo mejor no sabía el presidente de la Corte de esos vínculos. No, yo la verdad no me como cuento, o sea, yo creo que ya vivimos y estamos en una edad, quienes estamos siguiendo esto que... Pero que es fácil darse cuenta, pues ponerle al tercero de la terna que había sido o que era director de política. No, y la jugada más torpe que les delata, porque a mí no me sirve de nada que el último de los postulantes haya presentado su renuncia a ADN, cuando ya se evidenció públicamente el vínculo político de amistad que incluso han de haber tenido, porque sabemos cómo es la dinámica de conformación de un movimiento político. Claro. Entonces, esperar que sea ajeno o que no vaya a responder o que yo como ciudadana no tenga el legítimo derecho de presumir que eventualmente hay algún tipo de interés en la integración del Consejo de la Judicatura del Pleno y que estos intereses vengan del Ejecutivo o que estos intereses vengan de personeros asociados a, no hablemos de ismos, pero sí personas señaladas en graves actos de corrupción. Miren ustedes, una de estas personas entendería que tiene algún vínculo marital con la juez que condenó a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, y esto es algo que yo siempre traeré a colación, porque fueron unos de los máximos referentes que tuvimos en términos de denunciar corrupción, en términos de persecución judicial por denunciar corrupción, en términos de impunidad, y han pasado ya más de 9, 8 años sin que todavía se efectivicen o judicialicen muchas de sus denuncias. Entonces, resulta bastante incómodo para mí que eventualmente cualquiera de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura no se diga de quién va a presidir, ¿no? Y lamentablemente esta responsabilidad sí recaía en la Corte Nacional por mandato constitucional y porque así lo dispone nuestra normativa. De todos modos, yo pienso que el escenario que vivimos es tan sensible y la administración de justicia ya no aguanta más improvisaciones, que realmente permitir la calificación o la incorporación de perfiles que tengan nexos, que ya nos despierten alertas, no solo me parece irresponsable, sino que me parece asesino con un sistema que está clamando a toda costa una cirugía mayor y que esta cirugía siga recayendo en manos de gente improvisada que responde netamente a patrones políticos, me parece algo realmente inconcebible. Marcela, con todos estos antecedentes que usted menciona, con el hecho de que este tercer integrante de la terna sea Hugo Landívar, que como sabemos fue parte de la directiva del movimiento oficialista,
Y con lo que ha pasado antes con anteriores vocales de la judicatura, vemos que ahora están investigados por la justicia con procesos penales. ¿Qué podemos esperar de este nuevo concurso? Y que además, tomando en cuenta que esta directiva va a ser elegida por pocos meses nada más. Mal haría yo, digamos, en presagiar algo que le puede perjudicar a todo el país, pero yo creo que en este punto sí debemos hacer caso a las alertas. Y yo no he venido, como les dije, ratifico y reitero, yo no he venido a hablar mal del caballero, yo no he venido a hablar mal de ninguna dama, no he venido a hablar de la trayectoria de nadie. ¿De vuelta? Yo creo que debería ser analizada tal y como se ha presentado, y si es que analizas por descarte, pensaría que por igualdad hay uno de los perfiles que eventualmente podría salvarse. La segunda. Me parecería hasta el momento, y para ser muy sincera, o sea, yo sí he hecho el ejercicio de buscar información, no he encontrado algo que me despierte mayor duda respecto de ese perfil. En Impacto Informativo, el director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, habla sobre la Corte de La Haya niega medidas cautelares solicitadas por México. Escuchemos su análisis. La resolución tomada por unanimidad, además, en la Corte Internacional de Justicia, evidentemente favorece al Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre el tema y dijo algo muy cierto, y es que esta resolución confirma el carácter innecesario de la solicitud de México. Estaba de más que los mexicanos planteen medidas cautelares. Claro, y tenemos que recordar que el Ecuador se había adelantado ya a comunicar de manera oficial a México que se tomaban y se seguirían tomando todas las medidas necesarias para proteger los bienes, la casa de la Embajada de México, los equipos, en fin, ya lo había hecho y lo hizo con antelación. Porque ahí están los patrulleros, ¿no? Ahí en 6 de diciembre y Naciones Unidas. Claro, y la Cancillería comunicó eso de manera oficial a México. Y sin embargo, México hizo el planteamiento ante la Corte Internacional de Justicia. Y eso resultaba un poco incomprensible, precisamente porque ya el Ecuador le había dado garantías de que se iba a preservar la seguridad de sus bienes. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué México planteó eso a la Corte Internacional de Justicia? La lectura que yo le doy es que probablemente México apostó, jugó por la posibilidad de que efectivamente la Corte Internacional de Justicia emitiera su resolución obligando al Ecuador, instando al Ecuador, exhortando, obligando al Ecuador a que tome medidas cautelares. ¿Y qué suponía eso? Eso suponía un elemento más de desprestigio para el Ecuador. Creo que México apuntaba a eso. Con ello, con una eventual resolución dando la razón a México, con ello, México no solamente que planteaba ante la comunidad internacional la imagen de un Ecuador violador del derecho internacional, sino también la imagen de un país que incumplía otra de las obligaciones consignadas en el derecho internacional, que es la de proteger los bienes, preservar los equipos, la seguridad de los bienes de una sede diplomática. Ahora, embajador, que no se acepte una parte de la demanda mexicana, como es este pedido de medidas cautelares, valorativamente puede determinar una posición sobre lo esencial de la demanda mexicana, que es el hecho del asalto del 5 de abril. No necesariamente la decisión de La Haya de hoy indicaría que el Ecuador podría ser condenado por esos incidentes. No necesariamente, Edgar, pero yo veo un elemento que es importante. En este caso concreto, el de las medidas cautelares, queda demostrado que la Corte Internacional de Justicia apreció cuidadosamente las razones del Ecuador, los planteamientos del Ecuador. Y eso nos daría... planteado por el embajador Terán y los otros partícipes de la Comisión Ecuatoriana. Claro. Apreció las razones del Ecuador cuando el Ecuador explicó que ya había tomado esas medidas y que eso había sido comunicado a México. Eso, en mi lectura,
anuncia la posibilidad, yo diría más allá de la posibilidad, de que la Corte Internacional de Justicia aprecie también y valore las razones del Ecuador en el tema de fondo, que es la demanda ecuatoriana planteada contra México. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. A los 50 grados. En medio de las reyertas, las guerras y toda suerte de enfrentamientos políticos, y sin el menor interés por estos humanos eventos, la naturaleza inmutable sigue su marcha hacia un radical cambio de las condiciones que ha tenido el clima en el planeta en los últimos 150 años al menos, con la aceleración de la revolución industrial por un lado y del crecimiento de la población humana planetaria, debido a todas las medidas de salud pública implementadas durante ese mismo lapso, desde la provisión de agua potable y de sistemas de desagüe y alcantarillado, a las crecientes ciudades, a las vacunas que se desarrollaron contra algunas de las más graves enfermedades, sarampión, viruela, difteria, que diezmaban a los niños en sus primeras etapas de vida. Este cambio, que a lo largo del tiempo ya mostró el avance de la desertificación desde África y Asia hasta América, nunca mereció la atención de los intereses económicos que buscaban la máxima rentabilidad, y menos aún de los políticos, cuyas ofertas, entonces como hoy, pasaban por ofrecer el oro y el moro en términos de tierras cultivables, de vías, de sistemas de riego y otros factores que terminarían afectando a la naturaleza. Millones de kilómetros cuadrados de bosques fueron arrasados para dar paso a los terrenos agrícolas y ganaderos, fuente de alimentación para esa creciente población de la que habláramos. Hace 52 años se publica un estudio que el Club de Roma había encargado a un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, acerca de la situación en que se encontraba el planeta a esa fecha por las actividades humanas y sus impactos en el vasto ecosistema planetario. Pues para ese momento ya se vislumbraba la gravedad del daño causado por la contaminación del aire, muy visible en numerosas ciudades del mundo por la industrialización y el transporte de personas y materias primas a las fábricas, y de la generación eléctrica por centrales de energía térmica a diésel, búnker, carbón o gas. De igual manera, los ríos se habían convertido en los vertederos de desechos humanos y químicos de las ciudades, que a su vez terminaban en el océano o en lagos, contaminándolos cada día más y que daban fe de la degradación que una humanidad rapaz, embarcada en la búsqueda de sus mayores comodidades, imponía al planeta. El informe que el Club de Roma, un conjunto de científicos de alto nivel, muchos de ellos premios Nobel, unidos en torno a una loable y legítima preocupación por la viabilidad futura del planeta, resultó tan impactante que se decidió divulgarlo como libro, cuyo título ya señaló su sentido de urgencia y de advertencia: los límites del crecimiento, estableciendo el marco de la discusión medioambiental de cara a las siguientes décadas. A los 50 años vemos cómo, lamentablemente, buena parte de las conclusiones y previsiones de un grave desastre ecológico en marcha, que debieron motivar una reacción inmediata para buscar detenerlo, resultaron inconvenientes en lo económico y político, alejados de la agenda e incómodos, como en su momento llamará a su documental el ex candidato presidencial Al Gore, una verdad incómoda,
que muestra de impactante manera el desolador y terrible impacto del cambio climático que se ha desarrollado delante de nuestros ojos sin que se lo haya podido enfrentar por una absoluta falta de voluntad colectiva, empeñándonos más bien en el señalamiento de responsables globales, exigiendo que otros cambien, que otros asuman los costos, que otros hagan los sacrificios necesarios para intentar detener un cambio climático cuyas perspectivas se pintan dramáticas para todos, en especial de aquellos más vulnerables, por su peligrosa ubicación, sea contigua a quebradas o ríos, sea por su proximidad al mar o a terrenos de fácil inundación. Las noticias han ido configurando un cuadro para este año 2024 sombrío por ser cautos. En India, bastante antes del inicio del verano boreal, se han registrado temperaturas que se acercan a los 50 grados. Al otro lado del mundo, en México, las temperaturas esperadas para los próximos días parten de los 45 grados en varias regiones del país y la crisis hídrica se abrió paso a la campaña electoral ante la realidad de la espada de Damocles que pende sobre la Ciudad de México, cuyos 22 millones de ciudadanos están enfrentados al fantasma de la sed por el agotamiento de los acuíferos de los que ha vivido y que están hoy en acelerado proceso de extinción ante el cambio de régimen de lluvias que ha acelerado además el avance de la desertificación. Desde marzo hasta hoy se han registrado en México más de 40 muertes atribuibles directamente al calor. Similar situación afectó a Bogotá, que debió establecer un severo racionamiento de agua por la sequía que se dio dentro del marco general del fenómeno del Niño, que impactó además brutalmente a la Amazonía, con un histórico descenso del caudal de grandes ríos como el Paraná o el Uruguay, al punto de impedir en el primero la normal navegación. El Canal de Panamá, una esencial vía de navegación interoceánica, se vio en la disyuntiva de asignar agua para que el canal siguiera operando o destinarla para uso humano y agrícola de numerosos lugares afectados por el mismo fenómeno del Niño de una intensidad inusitada. En Chile, a causa de la misma, se produjeron incendios de una dimensión inédita, causando la muerte de más de 100 personas y enormes daños y destrucción de bosques y viviendas. En Canadá, las expectativas de otro terrible año de masivos incendios forestales flotan en el ambiente, pues debajo del suelo persisten fuegos ocultos que ante un invierno de muy escasas precipitaciones nunca se apagaron, una circunstancia que replica lo que ya sucedió hace unos años en Siberia con incendios de una magnitud nunca vista. Al tiempo que esta sequía afectaba de una manera tan grave, unas inundaciones sin precedentes han asolado al sur del Brasil, desplazando a cientos de miles de personas, muchas de las cuales han perdido todo, desde sus casas a sus animales y sus campos. El Servicio de Seguimiento de los Huracanes y Tormentas Tropicales Atlánticos ha anunciado la inminencia de una temporada que, dadas las elevadas temperaturas del agua del mar, promete ser brutal, con huracanes de una intensidad mayor a todo lo que se ha visto. Parecería que ese punto de no retorno del que tanto se comentara se ha alcanzado ya, lo que demandará un radical cambio de las estrategias y de las perspectivas, pues el ritmo del cambio se va a acelerar y a profundizar. Un enfoque orientado a la prevención de los desastres ambientales y del desplazamiento de millones de personas debería ser un prioritario objetivo universal. La tragedia que hoy se informa desde Nueva Guinea, donde esa vulnerabilidad se ha visto expuesta de manera brutal, con más de 700 muertos y 2.000 desaparecidos,
por unos deslaves gigantescos, nos da la pauta, como lo hizo el huracán que asoló Acapulco hace menos de un año, de esa urgente necesidad de actuar más allá de inútiles reuniones de burócratas internacionales en hoteles de 5 estrellas. Muchas gracias. Editorial. Lo de Verónica Abad puede terminar muy mal. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Si Daniel Noboa piensa en destituir a su vicepresidenta para no entregarle el poder cuando pida licencia para candidatizarse a la reelección, tendrá que negociar sí o sí con sus enemigos de reciente data, los correístas. Parece maldición, pero si en el camino escogido para sacar a Verónica Abad es la Asamblea Nacional, solo ahí puede destituirla, tendrá que llegar a un acuerdo con el correísmo para contar con sus votos. A Noboa no le alcanza la ayuda del Partido Social Cristiano porque con ellos no podrá tener la mayoría necesaria para sacar a Abad. Si a eso se suma que Construye no le va a ayudar en este perverso plan, a Noboa se le hace inevitable tener que ir a conversar con el correísmo. Y cuando de negociación se trata, algo tendrá que dar a cambio. La pregunta es, ¿qué? Existe la posibilidad, claro está, de que el correísmo le diga que para entregarle sus votos, Noboa deberá concederle la vicepresidencia. No sería sorprendente que el nombre que pongan como condición los socialcristianos sea el de Viviana Veloz, lo que se traduce en el que esta correísta rabiosa se hará cargo de la presidencia por unos meses. Que una correísta de esta catadura se convierta en la presidenta de la República podría traducirse en un eventual regreso de Rafael Correa. Aunque estas disquisiciones tienen un pie en terrenos de la política ficción, resulta imposible no tejerlas. La posibilidad de que el juicio político sea el camino escogido para sacar a Abad del juego nace de un hecho. Durante toda la semana la canciller Gabriela Sommerfeld ha machacado en que Abad no ha cumplido sus funciones, porque ha hablado mal del gobierno ecuatoriano. A eso hay que agregar la declaración del muy sui generis viceministro de Política Esteban Torres, que también se fue por esa dirección. La canciller no parece entender que la destitución por esa causal se la podría aplicar a cualquier funcionaria del Servicio Exterior, pero nunca a una vicepresidenta. Para comenzar por el hecho de que la Constitución no prevé esa causal, y además porque no sería la primera vez que un vicepresidente haga críticas al gobierno. Noboa está obsesionado con sacar a Abad de su camino. Lo ha intentado por varios medios, pero ha fracasado en todos. Si no se le ocurre algo ya mismo e insiste en un juicio político en la Asamblea, esta historia va a terminar muy mal. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Un presidente de pocas palabras, Noboa y sus 6 meses en el gobierno. Santiago Basabe, primicias. Más tiempo tomó el rodaje de videos promocionales del gobierno que la intervención del presidente Noboa. Más elocuencia se vio en el mensaje del titular de la Asamblea Nacional que en la alocución del jefe de Estado. Noboa es hombre de pocas palabras y muchas acciones, dicen desde el oficialismo. Noboa es hombre de pocas palabras y aún menos acciones, reclama la tibia e incipiente oposición. En el medio de las posibles tensiones, la ciudadanía sigue apoyando la gestión del presidente, aunque sin que se sepan bien las razones de la confianza depositada en el interino huésped de Carondelet. Para Noboa, el combate a la delincuencia organizada es la variable que explica su respaldo popular. Así lo dijo en varios pasajes de su mensaje al país. No obstante, desde diversos sectores se señala que más allá de hechos puntuales, es poco lo que se observa en el plano estructural. El Plan Fénix nadie lo ha visto. Las políticas públicas integrales, mucho menos. Eventualmente lo que la gente valora es que ahora algo se ve, algo mínimo, pero cualquier cosa es mejor que nada. Ese razonamiento puede parecer básico, pero no deja de ser comprensible. Entre lo poco que se hizo en los 2 gobiernos previos en materia de seguridad y lo que hoy ofrece Noboa, hay una diferencia. Mínima quizá, pero diferencia al fin. En las políticas sociales se centró otra parte del telegráfico informe a la Nación.
Corta referencia a las propuestas para los sectores menos favorecidos de la sociedad como cortísima, es la lista de programas emblemáticos del gobierno en este sector. Al menos eso es lo que se percibe desde la opinión pública. No obstante, ese 60% de apoyo popular al que se refieren diversas encuestadoras está ahí, presente. Algún beneficio debe estarse gestando desde el gobierno, sea a través de políticas públicas que no se hacen explícitas, sea a través de lo que los especialistas definen como clientelismo político. Lo importante y la importante movilización observada en las inmediaciones de la Asamblea Nacional el día de la lectura del mensaje de Noboa al país da algunas pistas de las estrategias electorales que ahora parecen definir lo que el presidente hace y dice. De la época del sándwich hemos pasado a la de la comida más elaborada. Las formas varían, el fondo sigue igual. Precisamente en esa línea, la del mensaje a sus electores más que al país, puede entenderse el discurso presidencial a propósito de la gesta heroica del 24 de mayo. A los ojos más tradicionales, el informe a la nación no solo lució escueto y falto de carisma, sino además excesivamente alternativo en cuanto a las formas. Acostumbrados como estamos a los mensajes de varias horas en los que se detallan los diferentes sectores en los que el gobierno de turno ha puesto la atención, lo de Noboa ha sido disruptivo. Pocas palabras, muchas imágenes. Así como le gusta a la población joven, rápido y visual. Ahí está el electorado al que se pretendió cautivar y ahí precisamente es hacia donde el jefe de Estado ha enfilado sus datos. La sorpresa de la elección pasada puede repetirse pronto. 6 meses le quedan por delante a Noboa para mantener el apoyo popular. En ese tiempo, tal cual lo ha hecho en el informe a la nación, será cauto, evitará tensiones frontales y se limitará a ofrecer acciones puntuales. Esas acciones que generan impacto y aumentan el apoyo ciudadano, todo rápido y visual, todo por redes sociales, todo en versión condensada, todo como les gusta a las nuevas generaciones. Esas generaciones, las más jóvenes, que son una parte decisiva del electorado. Si seguimos evaluando las acciones de Noboa como la del mensaje al país de días pasados, a la luz del libreto tradicional, lo que probablemente se venga en febrero de 2025 nos volverá a encontrar sin respuestas. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Macron realiza una histórica visita oficial a Alemania para estrechar lazos políticos. Emmanuel Macron se encuentra en Alemania en la primera visita de Estado de un presidente francés a la nación germana en 24 años. Su viaje de 3 días celebra el 75º aniversario de la promulgación de la Constitución alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial. París pretende estrechar lazos con Berlín de cara a las próximas elecciones de la Unión Europea, en las que se prevé una lucha entre las fuerzas de centro e izquierda. Este lunes Macron, junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, visitó el monumento berlinés a los judíos asesinados en Europa. Además, fue recibido por la pareja franco-alemana de cazadores de nazis Beate y Serge Klarsfeld. El domingo, Macron jugó al futbolín e intercambió camisetas de fútbol con motivo de la próxima Eurocopa 2024, que se va a disputar en Alemania a partir del próximo mes de junio. La última jornada de su viaje se centrará en una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz en una casa de huéspedes del gobierno en las afueras de Berlín. La sobreproducción de China que le preocupa a Estados Unidos y ahora a Latinoamérica. ¿Qué hay detrás del reciente aumento de productos que China le está exportando al mundo y que prendió las alarmas por el riesgo de pérdidas de empleos en Europa, Estados Unidos y también en Latinoamérica? Bueno, parcialmente tiene que ver con la deceleración de la economía china, pero más que esto reflexiona un proyecto de China de promocionar su presencia de empresas en sectores estratégicos. La Casa Blanca considera que China está produciendo de manera excesiva y a precios artificialmente bajos automóviles eléctricos, baterías, paneles solares y acero. Hay un tema acá que tiene que ver con los costos de producción que son inferiores en China. Tiene una serie de ventajas comparadas y ventajas competitivas que le permiten hacer esto. No es solamente un tema de subsidios. En Latinoamérica, la preocupación no son los carros eléctricos, sino la llegada masiva de acero de China a precios bajos
que tiene en alerta a las siderúrgicas que generan 1.400.000 puestos de trabajo. Lo que China hace no es exactamente leal y también los efectos no son aceptables. En el caso del acero y en América Latina, obviamente hay un caso que se puede llamar de dumping y los países de la región tienen que tomar la medida del caso. ¿Es el proteccionismo, poner más aranceles, la respuesta a la política industrial de China? Bueno, proteccionismo siempre tiene costos, pero también hay que reconocer que es ya justificado cuando hay distorsiones del mercado. Vuelven a Francia los turistas evacuados de Nueva Caledonia tras los violentos disturbios. Llegan a París los primeros turistas franceses evacuados de Nueva Caledonia. Los violentos disturbios en este territorio francés del Pacífico han obligado a evacuar a los turistas de diferentes países en los últimos días. Las protestas estallaron después de que el gobierno francés empezara a debatir una reforma electoral para las islas que, según la población indígena kanaka, diluirá su influencia política. Gaza es el infierno en la tierra, la condena de la UNRWA al ataque israelí en Rafah. Un ataque aéreo israelí en Rafah, en el sur de Gaza, mató este domingo al menos a 35 personas, dejando a muchas otras heridas o atrapadas bajo los escombros. Mujeres y niños fueron llevados al Hospital Central de Gaza después de que el bombardeo confirmado por Israel alcanzara un campamento para desplazados internos. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían atacado un complejo perteneciente a Hamas y matado a 2 militantes de alto rango, y que eran conscientes de que hay informes que indican que civiles resultaron heridos y que lo están investigando. El ataque israelí se produjo después de que Hamas lanzara una serie de cohetes contra la ciudad de Tel Aviv, el primer ataque de este tipo por parte del grupo militante en varios meses. El ataque no dejó víctimas. La ofensiva de Israel en Gaza desde octubre ha matado a unos 36.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley.
Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.